Si arreglas esta Ferrari, es tuya, pero si fallas, cierras el taller, se burló el millonario del mecánico. ¿Qué harías si un millonario te dijera, si arreglas esta Ferrari, es tuya, pero si fallas, cierras el taller? Hoy te llevaré a las calles de Guadalajara, donde un niño de 12 años enfrentó un reto que parecía imposible y descubrió que la verdadera victoria no siempre brilla en rojo y cromo, sino en el corazón. Acompáñame, porque esta historia no solo encenderá motores, sino también tu fe en lo que un espíritu valiente puede lograr. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta. Mateo Ramírez tenía apenas 12 años, pero sus manos ya conocían el lenguaje secreto de las herramientas. No había herencia más valiosa que el pequeño taller de su abuelo, un lugar donde cada tornillo guardaba una historia y cada motor parecía tener alma. Sin embargo, aquel día, la paz de ese refugio fue interrumpida por el rugido elegante de una Ferrari F8 Tributo. No era cualquier visita. Ricardo Salinas, un empresario tan conocido por su riqueza como por su arrogancia, se detuvo frente a la puerta con una sonrisa que parecía esconder un veneno. En sus ojos brillaba el desafío que pronto pondría a prueba no solo las habilidades de Mateo, sino también su corazón. Si arreglas esta Ferrari, es tuya, pero si fallas, cierras el taller, dijo Salinas, como quien lanza una piedra al agua y espera ver cómo se rompen las ondas. Era un reto cruel, y cualquiera en su lugar habría dudado. ¿Cómo un niño podría enfrentarse a una máquina que hasta los mecánicos más expertos miraban con respeto? Pero Mateo, con el recuerdo de su abuelo latiendo en su pecho, no vio un peligro, sino una oportunidad para honrar todo lo que había aprendido. Así como David no vio un gigante, sino un obstáculo que podía caer, él tampoco se intimidó. En la vida, hijo mío, vendrán personas que probarán tu valor de formas injustas. Te mirarán a los ojos esperando que retrocedas, que aceptes que eres demasiado pequeño o demasiado inexperto. Pero ahí está la clave. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el corazón dispuesto a intentarlo. Mateo no tenía un taller lujoso ni herramientas de última generación, pero sí tenía algo que no se compra: fe en lo que era capaz de hacer. Y esa fe, cuando se sostiene firme, vale más que cualquier Ferrari. Fíjate que no solo estaba en juego un automóvil, estaba en juego su historia, su legado, su dignidad. Hay momentos en que la vida nos pone frente a decisiones que parecen enormes, pero que en realidad son oportunidades disfrazadas. Mateo entendió que si retrocedía, perdería más que un reto. Perdería la oportunidad de demostrar que con determinación, un corazón joven puede sostener el peso de un desafío adulto. Y en ese momento, el miedo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado. Te lo digo con cariño, cuando la vida te rete, no te apresures a decir que no puedes. Respira, escucha el eco de todas las veces que superaste algo que parecía imposible, y recuerda que la valentía se mide en pasos, no en victorias. Mateo aceptó ese reto no porque estuviera seguro de ganar, sino porque sabía que no podía vivir con la duda de no haberlo intentado. Esa es la clase de decisión que forja personas fuertes y nobles. Y así, con un apretón de manos que selló el trato, comenzó la cuenta regresiva. 48 horas para lograr lo que muchos creían inalcanzable. Lo que Mateo no sabía es que ese desafío sería solo la primera puerta hacia una serie de pruebas mucho más profundas, donde no solo se mediría su habilidad con las máquinas, sino también la fortaleza de su espíritu. Mateo comenzó su labor con la calma de quien sabe que la prisa es enemiga de la precisión. Abrió el capó de la Ferrari como si estuviera levantando la tapa de un cofre lleno de secretos. Cada pieza, cada cable, le hablaba un lenguaje que solo él entendía. Sin embargo, lo que encontró pronto le heló la sangre.
tornillos aflojados intencionalmente y un pequeño dispositivo escondido, diseñado para apagar el motor a distancia. No era un simple fallo mecánico, era una trampa tendida con cuidado. Y en la vida, hijo, cuando descubres que algo está amañado en tu contra, ahí es donde más necesitas estar alerta. Ese instante le recordó a las historias que su abuelo contaba sobre cómo, en el pasado, algunos trataban de sabotear a los que avanzaban con honestidad. El mal, muchas veces, no aparece con un grito, sino en silencio, escondido en rincones donde nadie mira. Así como un corazón puede guardar rencor oculto, un motor puede esconder una falla intencional. Y Mateo entendió algo clave. El verdadero enemigo no siempre es el problema visible, sino la mano que lo colocó ahí para verte caer. La vida nos presenta desafíos dobles: resolver lo que está roto y, al mismo tiempo, descubrir quién o qué intenta impedir que lo logremos. En esos momentos, es fácil caer en la rabia o en la desesperación, pero lo que Mateo hizo fue diferente. En lugar de enfadarse, respiró hondo y pensó: si esto es parte del reto, entonces lo superaré también. Y eso, mi pequeño, es sabiduría. No gastar tu fuerza en maldecir la dificultad, sino en buscar la manera de vencerla. Ese hallazgo inquietante no solo probaba que Salinas jugaba sucio, sino que había algo más detrás, algo que olía a peligro. No bastaría con reparar la Ferrari. Tendría que hacerlo de forma impecable, para que no quedara espacio a dudas. Y aquí viene un aprendizaje para ti. Cuando descubras que las cartas están marcadas, no respondas con trampa, responde con excelencia. Que tu luz sea tan fuerte que ni la sombra más oscura pueda opacarla. Mateo decidió que no contaría a nadie lo que había visto, al menos no todavía. Guardó el secreto en su corazón, como quien resguarda una pieza frágil, y siguió trabajando con la misma paciencia y determinación. A veces, guardar silencio mientras actúas es más poderoso que gritar la injusticia antes de tiempo. El momento de la verdad llegaría, pero aún no era ese día. Y mientras el sol se iba ocultando tras los techos de Guadalajara, Mateo cerró el capó por esa jornada. Sabía que este hallazgo era apenas el inicio de algo más grande, y que pronto no solo lucharía contra un motor averiado, sino contra fuerzas que preferían verlo rendido antes que victorioso. Y ahí, querido amigo, empieza otra parte de esta historia, donde las sombras se acercan y la fe debe ser más firme que nunca. A la mañana siguiente, Mateo salió del taller con una lista en la mano, piezas específicas que necesitaba para devolverle la vida a la Ferrari. Luis, su inseparable amigo, lo acompañaba como siempre, cargando una mochila que parecía más grande que él. Mientras recorrían las calles de Guadalajara en busca de repuestos, no se dieron cuenta de que, a distancia, dos hombres los seguían. No eran vecinos curiosos ni clientes habituales. Había en sus miradas un frío que helaba el aire. Y así es, hijo. Muchas veces cuando estás a punto de alcanzar algo valioso, el peligro no llama a la puerta. Se cuela en silencio. Al regresar al taller, comenzaron las llamadas anónimas. Voces distorsionadas que advertían: deja ese coche o te vas a arrepentir. Mateo apretaba el teléfono con fuerza, pero respondía con calma. No permitiría que el miedo dictara sus pasos. Y aquí quiero que prestes atención. Hay momentos en que lo más valiente que puedes hacer no es gritar ni pelear, sino mantener la serenidad para que tu enemigo no lea tu temor. El miedo, cuando no lo alimentas, se marchita. Luis, viendo la preocupación en el rostro de su amigo, le preguntó si valía la pena seguir. Mateo sonrió con esa mezcla de inocencia y firmeza que solo los niños con propósito tienen y dijo: no vine hasta aquí para rendirme. Esa frase, tan sencilla, es un recordatorio de que el valor no siempre se siente como un rugido. A veces es apenas un susurro que se repite dentro de ti una y otra vez.
hasta que se convierte en tu escudo. Las amenazas no cesaron. Incluso un día encontraron la cerradura del taller forzada. Pero Mateo no estaba solo. Los vecinos, al notar la tensión, comenzaron a pasar más seguido por el taller, algunos llevando comida, otros ofreciendo vigilar durante la noche. Mira qué hermoso. Cuando tu causa es justa y tu corazón es limpio, siempre habrá manos dispuestas a sostenerte. A veces, Dios mueve piezas invisibles para rodearte de protección, incluso antes de que pidas ayuda. En esos días oscuros, Mateo aprendió que la fortaleza no es no tener miedo, sino avanzar a pesar de él, y que, aunque algunos quieran verte caer, siempre habrá otros que se pondrán de pie contigo. Esa es una lección que debes guardar. La vida no se gana en solitario. La unión es un motor que no se apaga fácil. Pero lo que Mateo no imaginaba era que estas amenazas eran apenas una brisa comparada con la tormenta que se avecinaba. Porque el día del reto se acercaba, y con él la presión de un público expectante, el tic-tac implacable del reloj, y la certeza de que cualquier error sería definitivo. El amanecer del día límite no trajo calma, sino una oleada de nervios en todo el barrio. Desde muy temprano, la calle frente al taller de Mateo estaba abarrotada. Vecinos, periodistas, curiosos, todos querían ser testigos del momento. Los flashes de las cámaras se mezclaban con el murmullo de las voces, y cada paso que Mateo daba parecía acompañado por un coro de expectativas. Hijo mío, así es la vida. Habrá instantes en que sentirás que el mundo entero te mira, esperando ver si tropiezas o te mantienes firme. Con las manos firmes, aunque el corazón golpeaba como un tambor, Mateo se puso el overol azul de su abuelo, como si así pudiera invocar su fuerza. No había lugar para la improvisación. Cada tornillo que giraba y cada cable que ajustaba eran pasos calculados en una danza precisa. El calor era sofocante, pero no tanto como la presión que caía sobre sus hombros. Y aquí te digo algo. En los momentos más difíciles, tu mejor aliado es la preparación que acumulaste en silencio, cuando nadie miraba. Luis, siempre a su lado, le alcanzaba las herramientas con la precisión de un asistente experimentado. El tiempo corría y cada segundo que pasaba era una advertencia muda, pero Mateo no miraba el reloj, miraba el motor, porque cuando estás en medio de una misión importante, la atención plena en lo que haces es lo que mantiene alejado el miedo. La distracción es el verdadero enemigo. La multitud contenía la respiración. Y entonces, después de horas que parecieron días, Mateo giró la llave de contacto. El rugido de la Ferrari llenó el aire, grave y perfecto, como si el propio coche hubiera despertado agradecido. Un aplauso estalló entre los presentes, y en ese instante, Mateo entendió que la recompensa más grande no era el automóvil, sino la mirada de orgullo en los ojos de todos los que creyeron en él. Quiero que lo recuerdes. La presión no siempre es tu enemiga. A veces es el fuego que forja tu carácter, el escenario que revela lo que llevas dentro. Mateo no salió ileso de esa prueba. Salió más fuerte, más seguro de lo que podía lograr, y ese tipo de victoria no se oxida ni se olvida. Pero aunque el motor rugía y la multitud celebraba, la historia estaba lejos de terminar, porque, como a veces pasa en la vida, justo cuando crees que has llegado al final del camino, aparece un nuevo obstáculo, uno que pondrá a prueba no tu habilidad, sino tu verdad. La multitud aún aplaudía cuando Ricardo Salinas se acercó, fingiendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. El trato había sido claro, pero sus palabras salieron cargadas de cinismo. Lo hiciste bien, muchacho, pero nunca prometí entregarte el coche. Ese instante, hijo, es uno que todos vivimos tarde o temprano. Cuando alguien intenta arrebatarte lo que ganaste con esfuerzo, pensando que por ser joven, ingenuo o humilde, no te defenderás. Mateo sintió una punzada en el pecho, pero no retrocedió. El silencio se apoderó de la calle, y los vecinos miraban incrédulos.
Justo entonces, una figura salió entre la multitud. Doña Carmen, la tendera de la esquina, con su celular en alto. «Yo grabé todo», dijo con voz firme, palabra por palabra. Esa pequeña acción, que para algunos parecería simple, se convirtió en la llave que cerró la puerta a la mentira. Y aquí hay un tesoro de enseñanza. Muchas veces Dios pondrá a personas en tu camino para sostener tu verdad cuando intenten derrumbarla. Puede ser un amigo, un maestro, un vecino, alguien que aparece en el momento justo, como un ángel enviado para recordarte que no estás solo. Por eso, hijo, trata bien a todos. Nunca sabes quién será tu defensor el día que lo necesites. Salinas palideció al escuchar la grabación. No había forma de escapar sin quedar en evidencia frente a todos. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo para Mateo. No era solo un triunfo mecánico, era la victoria de la justicia sobre la trampa, del respeto sobre el abuso de poder. Ese momento se sintió como un amanecer después de una larga noche. La lección es clara. No siempre tendrás que levantar la voz para defenderte. A veces, la verdad hablará por ti, y cuando lo haga, su eco será tan fuerte que ni el más arrogante podrá ignorarlo. Mateo no ganó solo por sus manos hábiles, sino por mantenerse firme y limpio de corazón. Pero lo que ninguno imaginaba era que esta revelación sería apenas el inicio de algo más profundo, porque la historia de esa Ferrari aún guardaba un secreto mucho más grande, uno que estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. La grabación de Doña Carmen no solo salvó el honor de Mateo, también despertó preguntas que nadie esperaba. Entre los periodistas presentes había uno especializado en temas policiales. Intrigado, empezó a investigar la procedencia de la Ferrari. En pocas horas, la verdad estalló como un trueno. El coche estaba reportado como robado y formaba parte de una red de tráfico de autos de lujo que operaba a nivel internacional. Lo que había comenzado como un simple reto se transformó en el inicio de un caso criminal. Salinas fue arrestado frente a todos, esposado y con la mirada perdida. Y aquí, hijo, quiero que observes algo. La mentira puede parecer un palacio firme, pero basta un soplo de verdad para que se derrumbe como castillo de arena. Por eso, aunque a veces parezca que los injustos prosperan, el tiempo siempre revela lo que está escondido. La justicia puede tardar, pero llega. En medio del revuelo apareció Alejandro Ruiz, el verdadero dueño de la Ferrari. Un hombre de palabra firme y manos curtidas por el trabajo, que agradeció a Mateo no solo por devolverle su coche, sino por hacerlo con integridad. Le entregó 50,000 pesos como recompensa y una propuesta tentadora: administrar un taller de lujo en la Ciudad de México. Era la oportunidad que muchos soñarían, y una tentación difícil de rechazar. Pero Mateo, con esa serenidad que sorprende en los jóvenes que saben quiénes son, no respondió enseguida. Él comprendía que las decisiones importantes no se toman con el corazón agitado. Antes de decir sí o no, quería orar, escuchar a su familia y pensar en lo que realmente deseaba. Y aquí hay otro consejo para ti. No todo lo que brilla es para ti, aunque parezca bueno. A veces, el mayor acto de sabiduría es detenerte antes de decidir. Ese día, Mateo volvió a casa no solo con dinero en el bolsillo, sino con una certeza grabada en el alma. No estaba hecho para perseguir gloria rápida ni fama pasajera. Su propósito era más profundo. Sabía que las verdaderas recompensas de la vida no se miden solo en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de dar. Sin embargo, todavía quedaba un último capítulo por escribir. Porque lo que Mateo haría con esa recompensa y con la experiencia vivida sería el verdadero sello de esta historia, y la mayor lección para todos los que lo conocieron. Cuando el polvo del escándalo se asentó, Mateo se sentó en su viejo banco de trabajo, observando las herramientas que habían sido de su abuelo. El dinero que tenía en las manos
podía cambiar su vida, pero no de la forma en que todos pensaban. Muchos le aconsejaban aceptar la oferta de Alejandro y mudarse a la capital. Sin embargo, él miraba su barrio y veía algo que valía más que cualquier contrato. Veía rostros jóvenes con potencial, manos inquietas que solo necesitaban una oportunidad para aprender. Y ahí, hijo mío, comprendió que su verdadera misión no estaba en huir hacia lo grande, sino en hacer grande lo que ya tenía. Mateo invirtió parte del dinero en modernizar el taller. Compró nuevas herramientas, mejoró la iluminación, pintó las paredes con los colores que recordaban la historia de su familia. Pero el cambio más importante no fue estético, sino humano. Abrió las puertas a otros chicos del barrio para que aprendieran mecánica. Y no solo les enseñaba a reparar motores, sino a reparar su forma de ver la vida, con paciencia, responsabilidad y fe en sí mismos. Ese pequeño taller se convirtió en una escuela de valores disfrazada de escuela de mecánica. Algunos de esos muchachos habían crecido creyendo que su destino era limitado por la pobreza o las malas influencias. Pero al trabajar junto a Mateo, empezaron a descubrir que sus manos podían construir algo más que objetos, podían construir un futuro diferente. Y esa, querido amigo, es una victoria que ninguna riqueza puede comprar. Mateo sabía que la Ferrari, el dinero o incluso la fama pasajera que había ganado con su hazaña eran solo capítulos de un libro más grande. Su legado no sería una foto junto a un coche de lujo, sino generaciones de jóvenes que aprendieron que el verdadero éxito está en ayudar a otros a levantarse. Esa es la clase de triunfo que ni el tiempo ni la envidia pueden borrar. Con el paso de los años, su taller se llenó de historias, motores que volvieron a rugir, jóvenes que encontraron un oficio, familias que recuperaron la esperanza. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué no aceptó la oferta de mudarse, Mateo sonreía y decía: «Porque no vine a buscar mi lugar en el mundo, vine a hacer que este barrio sea un mejor lugar para todos». Así terminó aquella historia que empezó como un desafío arrogante y terminó como un testimonio de fe, humildad y propósito. Y ojalá tú, que escuchas estas palabras, recuerdes que la verdadera victoria no está en lo que conquistas para ti, sino en lo que eres capaz de sembrar en los demás. Porque lo material se gasta, pero el bien que haces, ese, hijo mío, permanece para siempre. Mateo no solo reparó un coche, reparó la esperanza de todo un barrio. Lo que comenzó como una trampa, terminó como un legado, recordándonos que la fuerza del corazón y la verdad siempre tienen la última palabra. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué harás con las oportunidades y desafíos que lleguen a tu vida? Porque tal vez, como Mateo, también estés destinado a encender algo mucho más grande que un motor.